Buenas tardes, señora presidenta. Siendo el 30 de septiembre el Día Internacional de la Concientización del Trastorno Específico del Lenguaje, me pareció interesante poner a este cuerpo legislativo departamental en conocimiento del tema. El trastorno específico del lenguaje, el TEL, o también denominado disfasia infantil, es una alteración en el desarrollo, comprensión, adquisición y expresión del lenguaje. Esto genera una barrera en la vida cotidiana e intelectual del niño. Siempre aparece como una demora en la adquisición del lenguaje. Esto no significa que todos los hablantes tardíos vayan a terminar teniendo un trastorno específico del lenguaje. Pero sin embargo, todos los TEL... Perdón, señora Edila, si puede arrimarse un poco más el micrófono, le agradecemos. Perdón. A ver, comienzo de nuevo. Siendo el 30 de septiembre el Día Internacional de la Concientización del Trastorno Específico del Lenguaje, me pareció interesante poner este cuerpo legislativo departamental en conocimiento del tema. El trastorno específico del lenguaje, TEL, o también denominado disfasia infantil, es una alteración en el desarrollo, comprensión, adquisición y expresión del lenguaje. Esto genera una barrera en la vida cotidiana e intelectual del niño. Siempre aparece como una demora en la adquisición del lenguaje. Esto no significa que todos los hablantes tardíos vayan a terminar teniendo un trastorno específico del lenguaje, pero sin embargo, todos los TEL fueron hablantes tardíos. Se les denomina así, específico del lenguaje, debido a que no se tiene ninguna evidencia del déficit intelectual en un trastorno emocional, una lesión neurológica u otro factor que explique la dificultad del lenguaje. Por lo tanto, el niño, cuando comienza su escolarización y relacionamiento con sus pares, se enfrenta no solo a esos desafíos dentro del aula, sino afuera también, ya que estos muchas veces es motivo de burla y discriminación en sus pares. En Uruguay es un tema con poca difusión. No se encuentra mucha información sobre dicho trastorno. Los maestros no tienen las herramientas didácticas necesarias para poder trabajar en el aula con el niño diagnosticado con TEL, generando que estos se sientan excluidos de las actividades áulicas intelectuales, perjudicando la relación interpersonales y en el entorno. En lugar de pensar en que los niños diagnosticados no están preparados para la escuela, debemos de pensar qué podemos hacer para prepararlos para ella. En lugar de pensar que no tenemos recursos suficientes, pensar qué hacer con los recursos que sí tenemos. En lugar de pensar que necesitan un entorno fuera del aula, pensar cómo darle sentido de pertenencia a ella. En lugar de pensar que necesitan más tiempo y personal de apoyo, pensar cómo realizar con ellos de forma más autónoma, en lugar de pensar de haber probado muchas estrategias. Pensar cómo ellos pueden realizar solo las tareas que se les proponen. En lugar de pensar que no tienen formación para trabajar con ellos, deberían de pensar cómo poder aprender más acerca del trastorno y ayudarlos a aprender. Otra área sin herramienta son los centros de salud, ya que los médicos y los equipos multidisciplinarios tardan en diagnosticar a estos niños, provocando que el niño sea el único perjudicado, teniendo que enfrentarse con diferentes dificultades a su ambiente diaria. Por otra parte, la falta de información y la contención a las familias. Luego de ser diagnosticado, el niño es abordado por un equipo multidisciplinario, con audióloga, neurolingüística, psicopedagogía y terapia ocupacional, donde se comienza la intervención a nivel familiar e institucional, pero muchas veces las dificultades agudizadas por la demora del diagnóstico generan la inclusión tardía al mismo en su entorno. Desde el 2016, familiares, instituciones educativas, centros de salud festejan el 30 de septiembre como Día Oficial del TEL, organizando la difusión de información para la concientización sobre el tema. Que el lenguaje no sea una barrera para estos niños. Señora Presidenta, me gustaría que mis palabras fueran enviadas a la prensa acreditada, al Ministerio de Salud Pública, a la ANEP, al Ministerio de Educación y Cultura y a la Asociación de Apoyos a las Personas con Trastorno Específico del Lenguaje en Uruguay. Gracias.